María Fernanda Garza, primera mujer en ser presidenta de la International Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Internacional, y además mexicana, lo cual nos da un enorme orgullo a todos nosotros en este país. María Fernanda, muchas felicidades, y yo no sé si estás asustada, motivada, incentivada por llegar a este cargo de importancia global. Acabas de describir todo lo que me está sucediendo y todavía te quedaste corto, porque realmente la situación del mundo en estos momentos está sumamente complicada para todos, y dirigir la Organización Mundial de las Empresas en un momento en el que las cadenas de valor están reconfigurándose para enfrentar estos nuevos retos, donde tenemos nuevamente una guerra que jamás pensamos que íbamos a volver a vivir en nuestros tiempos, pues realmente sí asusta un poco, pero también creo que es un momento de mucha transformación. Siento el apoyo de no solamente todas las mujeres del mundo, sino también de todas las pequeñas y medianas empresas, porque además de ser la primera mujer que dirige la organización, también es la primera vez que una pyme está al cargo de ella. Ahora, dime de qué manera el comercio global puede contribuir a esto que llamamos el desarrollo, sobre todo en lo que hace a un mundo más equilibrado, sobre todo en lo que hace a ese enorme desafío que es la pobreza en miles de millones de seres humanos. Hace algún tiempo un empresario dijo, no nos conviene que haya tantos pobres porque luego ¿quién compra? Y efectivamente, no sé cómo encaras tú este fenómeno de la pobreza, como subsidiariedad, como lástima o como una oportunidad también de incorporar a los pobres. Yo creo que lo puedes ver a través de distintos lentes. Por supuesto que el lente del mercado y el meramente económico es uno muy válido para quienes solamente pueden ver el mundo a través de esa visión. Pero yo creo que es claro más que nunca que en un momento en la historia de la humanidad estamos enfrentando una posible hambruna para millones y millones de personas, con una gran diferencia, Ricardo, que es que ahora sí tenemos suficientes alimentos para alimentar a toda la población mundial, y es cuestión de llevarlos del lugar en el que se producen y donde están disponibles a aquellos lugares en donde no están disponibles. El comercio a lo largo de la historia de la humanidad nos ha permitido avanzar en todos sentidos, no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido social. Nos abre horizontes, nos permite ver a los demás seres humanos como similares a nosotros y no alguien con quien tenemos que luchar. Por muchas décadas, el comercio mundial y las cadenas de valor crecieron al doble del Producto Interno, permitiendo que millones y millones de personas elevaran su forma de vida y tuvieran acceso a cuestiones y a productos que les permitían tener una mejor vida. El reto hoy en día es hacer que esas mejoras en la calidad de vida lleguen a todas las personas del planeta. Y por ejemplo, por supuesto que para mí y para ICC es muy importante la parte social, la parte humana, no nada más la parte económica. Ahora bien, dime, la Cámara de Comercio Internacional es un organismo con un enorme alcance, una importancia gigantesca, que entiendo representa 45 millones de empresas en más de 100 países. ¿Se ha planteado o estarías tú por plantear una revisión de los esquemas del tráfico internacional de mercancías, es decir, del comercio pues internacional, y hacer un examen al interior de si estos esquemas deben ser revitalizados, revisados o continuar por las mismas vías que ha habido hasta ahora? Mira, estamos nosotros trabajando ya en este momento con todos los miembros de la ICC y con otros organismos internacionales, porque las cadenas de valor global se están reconfigurando. Esa es una realidad. Durante estas últimas décadas habíamos logrado una eficiencia en las cadenas de producción que realmente no nos dábamos cuenta. Todo lo que implica y todo lo que conlleva el que un producto llegue a tu mesa, llegue a tu casa.
Han cambiado los hábitos de consumo de las personas. Con la pandemia, el comercio electrónico se volvió mucho más accesible a personas que antes ni siquiera lo consideraban. Pero eso puso más en evidencia el atraso que teníamos en las cadenas de valor, porque todos los puertos, las bodegas, la infraestructura está diseñada para otro tipo de comercio, para un comercio de tiendas departamentales, de autoservicios, donde tienes grandes bodegas y el consumidor va a buscar el producto. Hoy en día los consumidores ponen una orden por una plataforma de internet y están esperando que el producto llegue a los 3 días a la puerta de su casa. Entonces eso conlleva una conformación de las cadenas de valor y eso abre la oportunidad para muchas empresas que antes no participaban en ellas para poder ser más incluyentes. También para países. Si antes una empresa tenía 5 proveedores en un solo país, ahora va a buscar tener 5 proveedores en 5 países distintos para poder ser más resiliente, más flexible y no tan dependiente de un solo lugar que por cuestiones de salud, por cuestiones climáticas o por cuestiones de suministro puede verse cerrado en un momento determinado. Dijiste hace 2 respuestas que además de ser la primera mujer, eres la primera representativa de una pyme. ¿De qué se ha ocupado tu pyme y cómo fue que desde una pyme lograste ser reconocida, lograste levantar tu voz? Sabemos de la importancia de las pymes, sobre todo en lo social, porque las pequeñas y medianas industrias generan 8 de cada 10 empleos. Sobre todo en un país como el nuestro. Dinos cómo fue ese proceso tuyo para decir aquí estamos. Pues desde que empecé la empresa en 1986, saliendo de la universidad, la verdad es que me di cuenta lo mal que funcionaba el sistema, lo difícil que era poder emprender. Yo fabrico productos de plomería para el ahorro del agua y era muy complicado. Y yo dije, bueno, si nos unimos, tal vez podemos empezar a cambiar. Y empecé a participar en distintas organizaciones, tanto de la sociedad civil como organizaciones empresariales. Y trabajando, Ricardo, o sea, creyendo que si nos reunimos todos podemos cambiar las cosas, fue como llegué a donde estoy ahora. Y no es fácil tener una pyme. Yo exporto a toda América, exporto a Asia, pero es sumamente complicado hacerlo, sobre todo cuando estás compitiendo contra empresas muy grandes en unos momentos en los que el transporte marítimo, por ejemplo, está sumamente comprometido hacia ciertas industrias y ciertos grandes fabricantes. Conseguir el espacio en los contenedores, en los barcos, sí, es muy difícil para las pymes. Ahora bien, dime, ¿estás tomando... voy a mencionar algo que tú también señalaste al principio. Estás tomando las riendas de esta organización en momentos especialmente críticos. ¿De qué modo estas dos realidades, la pandemia, estamos en una supuesta pospandemia que todavía no tenemos muy claro hacia dónde vamos con ello, y el conflicto en Ucrania, que es un gran productor de alimentos? ¿De qué manera estas dos realidades nos están marcando en estos tiempos, María Fernanda? Desafortunadamente, y esto es algo que veníamos advirtiendo desde inicios de la pandemia, que si no lográbamos una vacunación universal, a llevar el acceso de las vacunas a todos los países del mundo, particularmente a los países en vías de desarrollo y no desarrollados, no íbamos a poder salir de este problema con la velocidad que quisiéramos. Hay quienes hablan de una pospandemia, pero hay quienes hablan de una quinta ola. Seguimos viendo confinamientos en sí, China, sobre todo, que ahorcan estas cadenas de valor. Y si alguna lección nos dejó la pandemia es que para crisis o circunstancias de emergencia, sobre todo de salud, el comercio es importantísimo y es importantísimo mantenerlo abierto y mantener las cadenas de valor caminando. Las cadenas de valor, Ricardo, son como una tubería, y que cuando tú te encuentras con un bloqueo en un lugar,
van a tratar de irse por otros lados, pero que van a ser menos eficientes, por otros tubos, donde también encuentran bloqueos. Entonces, lo que necesitamos ahorita es irlos despejando, ponerles un poco de drano para que pueda seguir fluyendo toda la mercancía para atender el problema de salud que tenemos en el mundo actualmente por la pandemia, donde necesitamos seguir llevando las vacunas a toda la población mundial y atender el problema del hambre que tenemos frente a nosotros. Estamos caminando hacia Hablas de 400 millones de personas que pueden caer en hambruna. Así es, en los próximos meses, principalmente en Medio Oriente y en África, porque son las personas que dependen del Programa de Alimentos de Naciones Unidas, la FAO, que el 25% de esos alimentos proviene de Ucrania. Los agricultores ucranianos han sido muy valientes y volvieron en medio de los bombardeos a plantar esa tierra, ese suelo ucraniano, pero una vez que no van a poder levantar esta cosecha porque los silos de toda Ucrania están llenos con los granos del año anterior que no han logrado sacar. Y ahorita estamos nosotros a través de la ICC mediando entre los distintos países para ver la forma de poderlo sacar por tierra, por ferrocarril sí, y por camión, y hacer los procesos aduaneros en Alemania, en Polonia, en todos los países cercanos de una manera fácil y ágil para poderlo sacar. Pero aunque lográramos alinear todos los trenes y vagones de ferrocarril y camiones de Europa, no alcanzaríamos a sacarlo. Eso tiene que salir por el Mar Negro, por barco, que sigue bloqueado, y a pesar de que se le ha pedido a Putin que abra un corredor humanitario para alimentos, no hemos obtenido una respuesta favorable. Finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Parecieran densos nubarrones en el futuro inmediato y oscuridades más adelante. ¿Tú crees que seremos capaces los seres humanos a través de esta actividad fundamental desde tiempos inmemoriales, que digo yo, los fenicios o los tepiteños en la Ciudad de México? ¿Crees que podamos tener una palanca de oportunidad para el futuro a través del comercio? Sí, definitivamente sí, yo soy convencida de ello, porque además el comercio, Ricardo, cuando tú estás comerciando con otra persona, por muy distinta que sea a ti, te acercas a ella y es más difícil que puedas hacer la guerra con alguien a quien conoces y con quien conoces su familia y algunas de sus costumbres, porque ya tienes una relación comercial. Yo sí tengo mucha esperanza, y en esta nueva reconfiguración de las cadenas de valor también espero que muchos países y muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan participar de esta nueva dinámica en la que estamos entrando, porque ya no va a ser como las cadenas de valor como antes, de just in time y de que todo era preciso. Van a ser mucho más flexibles, más diversificadas, y lo mismo tienen que hacer las empresas en su producción. Para poder sobrevivir estos años que se nos avecinan, hay que ser sumamente flexibles y resilientes. María Fernanda Garza, la primera mujer presidenta de la International Chamber of Commerce, Cámara de Comercio Internacional. Te insisto, es motivo de orgullo para los mexicanos que estés ahí, y este espacio siempre estará abierto para conversar de vez en cuando sobre estos retos, estos enormes desafíos que estamos enfrentando como humanidad. María Fernanda, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Ricardo, y sobre todo por poner sobre la mesa este tema que es tan importante, de la hambruna que se avecina y que podemos detener. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿De qué dependerá que lo hagamos, que lo detengamos? De que se mantengan las cadenas de valor abiertas, que los países Ponos un ejemplo de una cadena de valor. Por ejemplo, la del trigo mundial, aunque a pesar de que Ucrania produce el 27% del trigo, no es más que el 1% del trigo mundial. Entonces necesitamos que los países no caigan en la tentación de poner barreras, aranceles, tarifas a la exportación de alimentos para evitar que esto suceda. Según el Banco Mundial, por cada punto porcentual que los precios de alimento aumenten, 10 millones de personas en el mundo caen en pobreza extrema. Entonces,
sí hay cosas que podemos hacer para evitarlo si pensamos en las consecuencias de las acciones. Ojalá, ojalá, y bueno, te insisto, para estos propósitos ese espacio siempre estará abierto. María Fernanda Garza, gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias. Un abrazo.